Hola, ¿qué tal? Este es su espacio de temas de matemáticas, el aula del Kikín. Bien, en esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante, ¿sí?, que se llama lenguaje algebraico. Muy bien, vamos a comenzar dando una definición pues muy particular de lo que es el lenguaje algebraico, ¿verdad? Decimos que el lenguaje algebraico es una forma de abreviación del lenguaje común para representar procesos y relaciones lógicas de carácter matemático que se basa en símbolos especiales, en donde cada símbolo por sí solo representa un concepto específico completo. Es decir, con un solo símbolo se representa un concepto que en lenguaje común se representa con una o varias palabras, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué nos referimos con esto de que el lenguaje algebraico es una forma de abreviación del lenguaje común? Vamos a imaginar un concepto mental que pudiera ser el siguiente. Tenemos aquí una cierta cantidad de objetos, que en este caso son manzanas, ¿verdad? Ahora sí que lo vamos a explicar con manzanas. ¿Sí? Tenemos este sería nuestro concepto, ¿sí? Un concepto mental, ¿sí? O un concepto físico, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo representaríamos la cantidad de objetos en lenguaje común? Bueno, pues la cantidad de objetos sería 7, ¿verdad? 7, si los contamos, pues son 7 objetos, ¿sí? Entonces lo representamos de esa forma. En lenguaje algebraico, ¿cómo lo representaríamos? Pues simple y sencillamente con este símbolo, ¿sí? En el lenguaje común ocupamos 1, 2, 3, 4, 5 símbolos. 5 símbolos para representar la cantidad de objetos. En lenguaje en lenguaje algebraico ocupamos uno solo. Es decir, en el lenguaje común ocupamos una palabra completa, ¿sí?, que se compone de varios símbolos. Cada símbolo es una letra, ¿sí? Y cada letra lo que representa no es un concepto. Cada letra representa simple y sencillamente un sonido, ¿sí? Sonidos que se emiten con las cuerdas vocales de las personas, ¿sí? Entonces, se combinan varios sonidos para formar una palabra, ¿sí? Y en el lenguaje algebraico, aunque lo decimos de la misma forma, ¿sí?, en lenguaje hablado, pues tendremos que decir 7 también, ¿sí? Pero acá en lenguaje algebraico se representa en forma escrita con un solo símbolo, ¿sí?, que es un número. Eso es un concepto. Bueno, vamos a hablar de un proceso lógico, de un proceso matemático, ¿sí? Si queremos representar, vamos a decir que el proceso mental o físico es el siguiente, ¿sí? Tengo 2 cantidades de objetos, ¿sí?, y las quiero unir. Quiero unirlas. ¿Me llevan a qué? A esto, ¿verdad? ¿Sí? Si tenemos 2 cantidades de objetos y las unimos una con otra, ¿sí?, bueno, nos llevan a esto de acá. Ese sería nuestro proceso, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo lo representaríamos en lenguaje común? Pues en lenguaje común me quedaría de la siguiente forma.
5 más 3 es igual a 8, ¿verdad? Ese mismo proceso en lenguaje algebraico, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente forma. ¿Sí? Aunque se lea de la misma forma, en lenguaje común 5 más 3 es igual a 8, en lenguaje algebraico pues se dice de la misma forma, ¿verdad? 5 más 3 igual a 8, pero lo escribimos en forma mucho más corta, mucho más abreviada, porque cada concepto lo representamos con un solo símbolo. Muy bien. Ahora bien, dice que el lenguaje algebraico es una forma de abreviación del lenguaje común para representar procesos y relaciones lógicas de carácter matemático, ¿verdad? Principalmente. Hay ocasiones en que ya se utiliza para abreviar mensajitos y algunos otros tipos de revoltura allí, de mezcla rara allí entre lenguaje matemático y lenguaje común, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen en un mensaje porfis, ¿sí? O cuando quieren hacer poesía barata, entre tú y yo, ¿sí? Hay un amor infinito, ¿verdad? O ese tipo de cosas. El lenguaje algebraico es para representar procesos y relaciones lógicas de carácter matemático, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a utilizarlo para lo que es. Una característica esencial del lenguaje algebraico es que contiene símbolos que representan conceptos que intervienen en un proceso matemático, pero que no se especifican cuantitativamente, ¿sí? Esos conceptos no se especifican cuánto valen exactamente, pero sabemos que intervienen en el proceso, ¿sí? Por lo que pueden asumir cualquier valor numérico sin alterar la lógica del proceso, ¿sí? Por lo que dichos símbolos representan por sí solos una infinidad de conceptos distintos del mismo tipo, constituyendo las variables que son denotadas por letras, ¿sí? En el lenguaje algebraico nos vamos a encontrar con números y también con letras. Las letras, dice aquí, que representan conceptos que están interviniendo en un proceso matemático, pero que tienen un valor indefinido, un valor numérico indefinido, ¿sí? No importa qué valor asuman, no alteran la lógica del proceso, es lo que dice aquí, sin alterar la lógica del proceso matemático, ¿sí? Le podemos dar muchos valores distintos, pero no se va a alterar la lógica del proceso. El proceso va a seguir siendo el proceso va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Entonces, podríamos decir aquí, para ejemplificar esto, si tenemos un proceso, ¿ya es hora de recreo? Bueno, pues lo siento mucho, pero ustedes aquí me le siguen, por favor. Estábamos en que vamos a ejemplificar un proceso matemático en el que intervengan variables, ¿sí? En el que intervengan las variables que vamos a denotar con letras, ¿verdad? Entonces, si tenemos un proceso lógico matemático, ¿sí? Nuestro proceso, ¿cuál va a ser? Decimos que el triple de un número
de un número cualquiera menos el doble de ese mismo número es igual al número de referencia. ¿Sí? Ahí tenemos un proceso lógico matemático. Lo estamos describiendo en lenguaje común. El triple de un número cualquiera menos el doble de ese mismo número es igual al número de referencia, es decir, el número del que estamos hablando, ¿sí? El triple de un número cualquiera menos el doble de ese mismo número es igual a ese número, ¿verdad? No importa cuál sea el número. Sabemos que está interviniendo aquí un número cualquiera. Aquí en el proceso está interviniendo un número cualquiera. ¿Cuánto vale? Lo que valga. Valga lo que valga, no va a alterar la lógica de este proceso. El triple de ese número, valga lo que valga, si le restamos el doble de ese mismo número, nos va a dar ese número, ¿verdad? No importa cuánto valga el número, ¿sí? Entonces, eso lo estamos diciendo en lenguaje común, ¿verdad? Aquí estamos en lenguaje común. Si eso lo queremos expresar en lenguaje matemático con un caso específico, ¿cómo nos podría quedar? Bueno, el triple de un número, vamos a suponer que a Pedrito se le ocurrió que ese número es el 7. Bueno, el triple del 7 pues es multiplicarlo por 3, ¿verdad? Menos el doble de ese mismo número, el doble es multiplicarlo por 2, pero ese mismo número pues es el 7, el que dijo Pedrito. Es igual a ese número. ¿Es correcto? 3 por 7 son 21, menos 2 por 7 que son 14, eso debe de ser igual a 7. Si vamos a la calculadora, 21 menos 14 son 7, eso es igual a 7. Es correcto. Se cumple. Bueno, se cumplirá con algún otro número, porque a Juanito a lo mejor se le ocurre que ese número sea el 30. Ya vamos a ver, el triple de 30 menos el doble de 30 tiene que ser igual a 30. ¿Sí? 3 por 30 son 60, perdón, son 90. Menos 2 por 30 que son 60, debe ser igual a 30. 90 menos 60 son 30, efectivamente, nos da el 30 que estaba del otro lado. Se cumplió. A alguien más se le puede ocurrir que ese número sea menos 2. Vamos a ver, el triple de menos 2 menos el doble de menos 2 debe ser igual a menos 2. 3 por menos 2 son menos 6. Menos por menos son más, 2 por 2 son 4, igual a menos 2. Menos 6 más 4 son menos 2, efectivamente, que es el menos 2 que estaba del otro lado, ¿sí? Se cumplió. Entonces observamos que con cualquier número se cumple, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar, sin tener que estar poniendo casos específicos, en una sola expresión, cómo podemos expresar ese proceso? Que me diga que con cualquier número se va a cumplir, que me diga que no importando el número, el proceso lógico se cumple. Pues en una sola expresión vamos a utilizar para esos conceptos que pueden variar sin alterar la lógica del proceso, vamos a utilizar las variables, que son denotadas por letras. ¿Cómo podría quedar ese proceso entonces? 3a menos 2a es igual a a. ¿Sí? Una sola expresión para denotar
el proceso, ¿sí? Esta expresión es una expresión algebraica, ¿sí? En el lenguaje común, este símbolo, ¿sí? En lenguaje común, ¿qué me representa? Me representa un sonido. No me representa un concepto, me representa simple y sencillamente un sonido. El sonido A. ¿Sí? Para que me represente un concepto, ¿qué se requiere? Pues que se combine con más sonidos simbolizados por otras letras, ¿verdad? Si aquí tengo la A y si le pongo atrás el sonido K y luego el sonido S y luego otra vez el sonido A, pues ya me representa ahora sí un concepto, pero se formó una palabra. Para representar el concepto se ocupó de una palabra y el concepto, pues puede ser algo así, ¿verdad? Y aquí está la casita, aquí está su ventanita, su puertita, el caminito, y por acá la cerca, con su jardincito y toda la cosa, ¿verdad? Ese mismo símbolo en lenguaje algebraico, ¿sí? ¿Qué me representó? ¿Sí? Solito me representó todo un concepto. ¿Sí? ¿Qué concepto me representa? Un número. ¿Pero cuál número? Un número cualquiera. ¿Sí? ¿Sí? Un número cualquiera. Valor numérico. Valor numérico variable. ¿Sí? ¿Cuántos números hay? Una infinidad. Por lo tanto, ese solo concepto me representa una infinidad de conceptos distintos, del mismo tipo. Todos son números, pero de diferente valor. Muy bien. De eso se trata el lenguaje algebraico. En esta actividad vamos a representar en lenguaje algebraico estas expresiones o estos enunciados que están descritos o desarrollados en lenguaje común, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí en el inciso A el cociente de la suma del triple de un número más el doble de otro entre la resta del primer número menos el segundo. Se ve aparatoso, se ve confuso, se ve un poco difícil, ¿sí? Vamos a ver que en lenguaje algebraico no queda tanto, ¿sí? El cociente. ¿Qué es el cociente? Pues es una división. Sabemos que vamos a tener una división, ¿sí? En algún momento va a haber una división. ¿Entre qué y qué? ¿Sí? La suma, ¿sí? Por acá vamos a tener una suma, ¿sí? Después dice entre la resta, por acá vamos a tener una resta, ¿sí? Va a ser el cociente de una suma entre una resta. No está tan difícil si lo vamos viendo con calmita, ¿sí? Ahora, en el primer paréntesis, ¿qué va a haber? ¿Sí? La suma del triple de un número. No dice qué número, nada más dice un número. Entonces, ¿qué dijimos? Lo vamos a representar con una letra, ¿sí? Un número. Vamos a decir que ese número es A. Pero dice que es el triple de ese número. Ya dijimos que el triple se representa ¿cómo? Bueno, pues vamos a multiplicar por 3, ¿sí? 3A, ¿sí? Más el doble de otro. Más el doble de otro.
Pues vamos a multiplicar por 2 otro número que no se especifica su valor, pues vamos a ponerlo con una letra. No podemos poner A, porque dice que es otro número, no dice que es ese mismo. Bueno, vamos a poner B. 3A más 2B. ¿Sí? ¿Entre qué? Entre la resta del primer número. ¿Quién fue nuestro primer número? Pues A. ¿Sí? Entonces ponemos aquí A. ¿Sí? Menos el segundo. Ahí está. Ahí está. Todo lo que se dijo en ese texto queda de esa forma. 3A más 2B entre A menos B. ¿Sí? Entonces, se fijan cómo, analizando con calma el lenguaje común, lo podemos representar en lenguaje algebraico en forma mucho más corta, mucho más, ¿sí?, abreviada, en forma abreviada. Muy bien, vamos con el siguiente. El producto de la suma de dos números cualesquiera distintos. Nos están diciendo que son dos números distintos sin especificar su valor, por lo tanto, vamos a utilizar letras, ¿sí? El producto de la suma, aquí dice el producto de la suma de dos números cualesquiera distintos por la raíz cuadrada de su diferencia. Bueno, la operación principal es un producto, una multiplicación, ¿sí? Que vamos a multiplicar, vamos a cerrar entre paréntesis, la suma de dos números cualesquiera distintos. Pues puedo poner X más Y. ¿Por qué? Porque son distintos. No puedo poner X más X, porque son dos números distintos, ¿sí? Por la raíz cuadrada de su diferencia, ¿sí? Aquí ponemos un puntito que indica por. Ahorita explicamos por qué. La raíz cuadrada de su diferencia, ¿sí? Bueno, vamos a tener una raíz cuadrada aquí. Y dentro de la raíz cuadrada está la diferencia de ¿quién? Su diferencia, pues de esos números, ¿sí? Y la diferencia, acuérdense que es una resta. Ahí está. X más Y por la raíz cuadrada de X menos Y, ¿sí? En álgebra es ya muy poco común que se utilice para representar la multiplicación el signo de por este. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se confunda con la X. Entonces este símbolo casi no se utiliza en álgebra. Se utiliza un punto o simple y sencillamente pegadas las cantidades que se multiplican. X más Y. Aquí ni siquiera se requiere el otro paréntesis porque como va pegado con la raíz cuadrada, indica multiplicación, ¿sí? También en lugar de un punto, con que se peguen las cantidades, indican que se están multiplicando, ¿sí? Sobre todo cuando son literales, ¿sí? Cuando son números, sí se tiene que especificar que se están multiplicando mediante alguna forma. Si queremos multiplicar 4 por 5, no podemos poner así. Están pegados, indica multiplicación, no, porque eso es 45. Allí sí se tienen que poner entre paréntesis. Y eso me indica 4 por 5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedó el producto de la suma de dos números? Por la raíz cuadrada de su diferencia. Allí está cómo quedaría representada en lenguaje algebraico esa expresión en lenguaje común. Nos vamos con la tercera, ¿sí? La diferencia del cuadrado de un número cualquiera menos su raíz cuadrada. Diferencia, estamos hablando de una resta, ¿sí? ¿Qué está atrás de la resta? El cuadrado de un número cualquiera. Un número cualquiera, vamos a decir que es A, pero dice que está al cuadrado, menos su raíz cuadrada, es decir, la raíz cuadrada de ese número. Muy sencillito. A cuadrada menos raíz de A. Así quedó el inciso C. Nos vamos con el inciso D. El triple de la suma de dos números. Es decir, el triple de la suma, ¿sí? No es el triple de un número, es la suma de dos números, el triple de esa suma, ¿sí? Primero se suman y luego se le saca el triple. Entonces, el triple de la suma de dos números cualquiera, ¿verdad? ¿Sí?
menos el doble de su producto, menos el doble del producto de esos dos números. Dijimos que si son letras se pueden pegar, indica producto, indica multiplicación. Entonces ahí tenemos que esa expresión quedó de esta forma: 3 por x más y menos 2xy. ¿Sí? Ahora bien, aquí ya estamos utilizando signos de agrupación. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. No es lo mismo 3x más y, 3 por x más y. Eso no es igual que 3 por x más y. Se lee de la misma forma si se fijan, pero no es lo mismo. Algebraicamente se nota una gran diferencia. Aquí primero se suma y después se multiplica por 3. Aquí primero se multiplica la x por 3 y al resultado se le suma la pura y. Entonces eso no es igual, por eso aquí ponemos que no es igual. ¿Sí? ¿Cómo nos quedó este? El triple de la suma de dos números, cualesquiera, ¿sí?, menos el doble del producto de esos dos números. ¿Sí? Bueno, tenemos otras dos. El cociente de dos números cualesquiera más el cuadrado de su diferencia. El cociente, otra vez, es una división. Para la división podemos utilizar esto o podemos ya simplemente utilizar la línea de fracción. ¿Sí? En el primer caso utilizamos este signo. Vamos a utilizar ahora la línea de fracción. El cociente de dos números cualesquiera, bueno, ¿cómo quedaría? Va a ser un cociente. Arriba, ¿qué va? Dos números cualesquiera más el cuadrado de su diferencia. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. El cociente de dos números cualesquiera más el cuadrado de su diferencia. El cuadrado de esta diferencia ya no va en el cociente. Lo único que va en el cociente son esos dos números. ¿Sí? Entonces tendríamos que poner dos números cualesquiera, pues podríamos poner A, el cociente de dos números, A entre B. ¿Sí? Más el cuadrado de su diferencia, más la raíz cuadrada, o perdón, el cuadrado, elevar al cuadrado su diferencia. ¿Sí? La diferencia es una resta. O sea, se está sumando el resultado de restarlos. Fíjense cómo está explicado. ¿Sí? Entonces, lo único que está dentro del cociente o de la división son esos dos números, A entre B. Y a eso le sumo, ¿sí?, el cuadrado de su diferencia. La diferencia es A menos B elevada al cuadrado. Estoy sumando el cuadrado de la diferencia. ¿Sí? Entonces, hay que tener también mucho cuidado cómo expresamos eso. ¿Sí? Entonces, nos quedó el cociente de dos números cualesquiera más el cuadrado de su diferencia, pues queda de esta forma. ¿Sí? Allí está. ¿Sí? Muy bien. Y nos queda uno que está un poquito largo en lenguaje común. Y van a ver cómo queda en lenguaje algebraico. La diferencia del producto. La diferencia. Primera operación, una resta. Diferencia. Del producto del cuadrado. ¿Sí? Del producto del cuadrado de un número cualquiera, es decir, una letra, porque es un número cualquiera, no especifica valor, una letra. El producto del cuadrado de un número cualquiera, x cuadrada, ¿sí?, por otro número distinto a ese, entonces otra letra, ¿sí?, porque tampoco se especifica el valor del otro número. Aquí está el producto de un número que está al cuadrado por otro número que no está al cuadrado, x cuadrada y. Menos, aquí dice menos, el producto del primer número por el cuadrado del segundo. Miren qué bonito y qué sencillito quedó. X cuadrada y menos xy cuadrada.
Está largo el enunciado. La diferencia del producto del cuadrado de un número cualquiera por otro distinto, menos el producto del primer número por el cuadrado del segundo. Y el lenguaje algebraico queda simple y sencillamente así. Listo. Muy bien. Esta fue mi introducción al lenguaje algebraico. Esperemos que le hayan captado la idea, esperemos que le hayan entendido. Y pues obviamente de aquí en adelante pues hay que clasificar, hay que describir con claridad qué son las expresiones algebraicas, que son la base del lenguaje algebraico, ¿verdad? Entonces, aquí estuvimos utilizando expresiones algebraicas para denotar o para representar expresiones en lenguaje común. Pero bueno, hay que entrarle a describirlas a más detalle, lo que son las expresiones algebraicas y cómo se trabaja con ellas, ¿sí? Pero bueno, eso será motivo de otros videos. Estén al pendiente. Y pues es todo en esta ocasión. Esperemos que les haya servido, como les dije anteriormente. Y pues nos vemos la próxima. Esperemos que nos sigan en su canal de Toribio Bravo, en este espacio de temas de matemáticas en el aula del Kiki. Pues hasta la próxima.